Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un honor y un gusto que estén con nosotros nuevamente acompañándonos. Estuvimos ausentes 2 sábados porque así nos lo demandan las festividades de nuestro Señor, su última fiesta de tabernáculos, pero ya estaremos platicando con mis hermanos a la mesa cómo fueron aquellas experiencias en el Sukkot. Vamos a iniciar. Quiero retomar la porción de la semana pasada, bueno, que es esta semana, para que ustedes la estudien también, porque les recuerdo, no estuvimos este sábado pasado. Entonces, la porción número 1 es en el principio, así se llama, y empieza con Génesis del capítulo 1, de su verso 1 al capítulo 6 en el verso 8. Isaías en el capítulo 42, del verso 5 al capítulo 43 en el verso 10. El Salmo 90, Apocalipsis 22, del verso 6 al verso 21, Juan 1 y Segunda de Pedro en su capítulo 2. Recuerden, esta es la porción con la número 1 con la que se inició esta semana. ¿Cuál es la porción de la semana que entra? Que es la segunda tarea que tienen ustedes para investigar. Es la porción número 2 y se llama Noé. Y empieza con Génesis en el capítulo 6, del verso 9 al capítulo 11 en su verso 32. Isaías en el capítulo 54, de los versos 1 hasta el capítulo 55 al verso 5. Primera de Pedro en el capítulo 3, de los versos, me brinqué uno, Primera de Pedro capítulo 3, de sus versos 18 al 22. Mateo capítulo 24, de los versos 36 al 39. Y Apocalipsis 14, en su verso 8 al capítulo 17, hasta el verso 7. Recuerden que es importante que ustedes lo investiguen. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del verso a verso que llevamos aquí de Éxodo 22, 21, que es lo que nos toca escudriñar el día de hoy, nosotros tenemos que hacer ¿cómo le llamamos? Una asociación, porque el Señor siempre nos habla a través de la palabra y no hay nada que esté fuera de lugar o fuera de, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar Éxodo 22, 21 y las palabras claves son peregrino, extranjero, advenedizos, ciudadanía, embajador. Lili, bienvenida. Muchas gracias. Estoy nuevamente muy contenta de estar en este nuevo tiempo que el Señor nos permite, regresando de la fiesta de Sukkot, donde hubo abundancia en todos los sentidos y donde nuevamente confirmamos que somos libres en el Señor. Hermano Yamir, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Emocionado nuevamente de estar compartiendo la palabra del Señor, la palabra que nos enseña día a día. Y aprovecho también para recordar a la gente que nos está viendo a través de las pantallas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Veracidad Channel, Instagram y Twitter como Veracidad C y nuestra aplicación para Android e iOS como Veracidad Channel. Pues vamos a dar inicio, pero no antes sin que mis hermanos den testimonio de lo que vivieron en esta última festividad del Señor, que es la de el tabernáculos, casa, morada, donde el Señor durante todo el año preparó nuestra casa, nuestra tierra, para que Él pudiera habitar en nosotros. Venimos de verdad muy gozosos porque hubo muchas cosas hermosas las que se vivieron ahí. Hubo muchas personas liberadas, hubo mucha palabra, mucha derrama de sabiduría. Y de verdad, también es triste ver que de tanta gente que fue
algunos se regresaron de la misma manera en que llegaron. Es triste ver que el Señor de verdad no puede trabajar en un corazón que no está dispuesto, en un corazón que sigue endurecido, que sigue en sus afanes del mundo, en sus deseos. Y tristemente se vio que hubo varias personas que regresaron como llegaron. Pero bueno, esperemos que en este año que iniciamos, este principio, este comienzo, el Señor redarguya nuevamente nuestros corazones y el corazón de todos aquellos que no pudieron ser quebrantados o que no pudieron ser liberados en su momento. Hablábamos ahorita con el hermano Yamir de que los tiempos son perfectos y eso es lo que el Señor nos estipula, que solamente Él sabe en cuál momento, en qué lugar se va a dar ese quebrantamiento de cada uno de nosotros, pero que no olvidemos que Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Lili, sí. Háblanos tantito de tu experiencia que tuviste ahí en esa festividad del Sukkot, que se traduce en hebreo como Sukkot. Sí, pues bueno, pude estar únicamente el fin de semana, pero fue suficiente para darme cuenta de muchas cosas. Nuevamente el Señor me llama de manera personal a hacer un inventario de cómo estoy situada frente a Él y de todo lo que hay que mejorar en mí y seguir trabajando siempre de la mano de Él para llegar a la altura del varón perfecto. Pero lo más maravilloso que nos sucedió como familia fue que dos miembros de nuestra familia, mi madre y la madre de Javier, que es mi prometido, se bautizaron, decidieron bautizarse y para nosotros nos llena de gozo, nos llena de alegría porque no fue ningún humano, ni la congregación, ni ninguna persona quien las convenció, sino ya de estar en un tiempo de vida en donde ellas van hacia la culminación de su vida, en donde ya se sienten cansadas, agotadas de todo lo que están viviendo, decidieron reconocer que Jesús puede ser su Salvador y gloria a Dios estamos todos muy contentos y creo que logré entender mucho mejor de qué se trata las cosechas, ¿no? Cuando se levanta acerca del fruto que los demás fuimos, o las semillitas que fuimos sembrando, llega el momento en que hay un fruto y se puede cosechar. Entonces estamos sumamente felices y acompañando ahora porque nosotros como discípulos ahora también tenemos que seguir predicando y dando la buena nueva y acompañando a todos los que están iniciando en la palabra porque están en el mismo proceso en el que nosotros estuvimos alguna vez. Así es. Yamir, cuéntanos un tantito de tu experiencia que viviste en esta fiesta del tabernáculo. Bueno, pues es mi segundo año y a mí me tocó servir. Y a pesar de las pruebas que te pone el enemigo, Dios ve el corazón y ve el esfuerzo que hacemos. Yo como testimonio puedo decir que cuando empecé a buscar de Dios hace poco tiempo, uno de los anhelos de mi corazón era que mi familia volviera a los pies de Cristo. Mi mamá ya había comenzado, el único que faltaba era mi papá. Uh-huh. Y él fue a la fiesta. Uh-huh. Y cuando regresó, de hecho, él platicando hace unos días me dijo que en su trabajo le dijeron que venía con un semblante diferente. Yo pude ver un cambio en mi papá y dice la palabra en Hechos 16:31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces cuando yo creí otra vez en el Señor, yo le pedí que mi familia volviera, que mi papá, mi mamá regresaran a los pies de Cristo. Y hoy en la mañana, antes de quitarme de mi trabajo, mi papá me dijo, oye, ¿a qué hora inicia el servicio? Quiero ir. Ay, gloria a Dios. Y eso a mí me llegó a mi corazón porque el Señor, comentábamos, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos y Dios únicamente es el único que puede
mover los corazones de las personas. Y no pasó mucho tiempo en el que el Señor diera una respuesta. Y mi papá, a pesar de las luchas, está otra vez iniciando. Y yo lo pude ver ahí en la fiesta, que de hecho, como me tocó servir, casi no estuve con ellos, pero sí lo veía platicando con los invitados, involucrándose, aplaudiendo, cantando, cosa que unos meses atrás él simplemente no quería. Ujú. Y en cuestión de una semana en la fiesta, Los 7 días. los 7 días, Ujú. el Señor cambió todo. Amén. Ese es como mi testimonio que puedo dar acerca de lo que viví esta semana. Porque se trata de una fiesta familiar. Así es. Se trata de una fiesta en donde estamos los hermanos también, que somos como familia, Ujú. y también no todas las cosas son perfectas, y también como humanos y en nuestra naturaleza pecaminosa también podemos a veces estar estresados, enojados, Sí. en movimiento. Hay muchas cosas Sí. que se mueven, pero al final Dios nos envía a perdonar las Así es. ofensas, como Él nos perdona a Así nosotros, y saber que, bueno, como todas las congregaciones, todas las iglesias no somos perfectas, pero siempre estamos en el camino de estar reconociendo, recuperando, Así es. perdonando, y sobre todo el principal eje rector, que es la palabra. Y Así usar es. la palabra siempre para exhortarnos a un mejor camino como congregación. Fíjense que les comentaba que muchas personas, así como llegaron, se fueron. Y en mi testimonio, una de esas personas fue mi esposo. No era su tiempo. Se me enfermó y huyó, así se los digo. No aguantó la situación, pero en mi corazón yo tengo esperanza de que él va a estar así como muchos hermanos han llegado a los pies de Cristo. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el único que conoce y escudriña los corazones es el Señor. Y Él sabe por qué. Pero yo estoy contenta de que fue, porque otras veces no iba, ¿sí me entiendes? O sea, entonces ya dio el primer paso y yo tengo fe, tengo confianza de que así como ellos, mis hermanos, que estuvo su familia con ellos, yo también logre tener en esta festividad solemne del Señor a mi familia. El año que entra yo pido al Señor y ruego porque esté mi familia también reunida, y cada una de las familias de las que somos parte de aquí de la congregación, que nos podamos reunir para que el Señor realmente haga su trabajo como Él lo sabe hacer, perfecto, en todos los aspectos, desde la punta del cabello hasta la punta de la uña del pie, porque a Él nada se le escapa. Él, recordemos que Él es todopoderoso, es nuestro creador, Él es el hacedor de todo lo bueno, y si nosotros somos creados por Él, en nosotros debemos de anhelar el que también externemos el carácter de Cristo, que seamos esa luz, porque mis hermanos, el Señor les ha escuchado en su oración y en su testimonio se ha mostrado lo que es la fe, porque sin fe no tenemos nada. No nos olvidemos de la fe, y el anhelo del corazón el Señor lo conoce. Entonces, pues estas fueron las festividades, esto fue lo que pasó en estos tabernáculos. En cada una de las casas hubo cambios, hubo quebrantamiento, desde cosas tan simples que a veces no entenderíamos hasta cosas más profundas y fuertes. Pero así es el Señor, así es de bueno. Y pues vamos a dar inicio con la clase de hoy, que es Éxodo 22-21. Y vamos a iniciando leyéndolo. Dice: al peregrino, en otras versiones la palabra peregrino se menciona como extranjero. No sé si en la tuya, Lili, Sí, tenga otra palabra. la mía dice extranjeros. Extranjero, ¿la tuya? Igual, Extranjero. Bueno, es: al peregrino no maltratarás ni oprimirás. No maltratarás ni oprimirás. En otra versión, que es la Reina Valera, dice: ni engañarás ni angustiarás. Fíjense bien cómo de una versión a otra pueden variar los conceptos o las palabras.
Al peregrino no maltratarás ni oprimirás, pues peregrinos fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Nuestra palabra clave, la primera que tenemos aquí atrás en el pizarrón, es peregrino extranjero. Y me fui a investigar en el diccionario hebreo, bueno, en el griego, y dice que la traducción es extranjeros, peregrinación, el tiempo que. Me llamó mucho la atención, el tiempo que, y hasta lo circulé. Una estancia, una vivienda en una tierra extraña. Me gustaría que luego hicieras el comentario que estábamos hablándolo aquí, porque es muy importante lo de una vivienda en una tierra extraña. Así es, sí, ¿no? extranjero viene de la palabra extraño. Yo encontré en el francés y simplemente es extraño fuera de. Ok, vamos a ir a un corte comercial y continuamos con esta investigación. Y continuamos con la clase de hoy, Éxodo 22-21. Lili, en la definición que acabo de leer de la palabra griega, que es extranjero, habla del tiempo, de la vivienda en una tierra extraña. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo primero que yo pensé, y lo estábamos comentando fuera del aire, es que qué papel jugamos nosotros en este mundo. Y entonces me recordó, en Apocalipsis 12 habla acerca de los moradores de la tierra y en otras partes de la palabra habla acerca de la ciudadanía, de que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces yo le preguntaba a Yamir que qué era él, si él era morador de la tierra o ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué eres, Yamir? Ciudadano del reino de los cielos. Muy bien. Entonces, si fuera así, nosotros seríamos como extranjeros, ¿no? Es decir, nosotros... Y lo dice la palabra, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces vivimos aquí, en este tiempo, en esta tierra, pero nosotros estamos santificándonos para llegar a ese reino espiritual. Y fíjate que los moradores de la tierra nos ven como extranjeros, nos ven como extraños. Raros, nos diferentes, ven raros, ¿no? Fuera de. Bueno, y también viene aquí, en esta definición, habla del tiempo. Yamir, tú me comentabas hace un rato que el Señor te llevó a los tiempos, esta festividad, todo lo que está pasando, que estamos iniciando un nuevo periodo, ¿sí? Una nueva etapa con con Génesis 1:1, ¿sí? Dime qué me puedes hablar del tiempo, porque a ti te movió en el tiempo, dime. Bueno, pues... Bueno, dinos. Para empezar, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Acabo de contar parte del testimonio de mi familia. En algún punto yo igual no entendía muchas cosas y ningún hombre me había podido responder. La palabra misma me respondía, y una de esas preguntas que yo tenía era el por qué se contaban los días de la tarde a la mañana. Okay. Y el Señor estableció desde el Génesis el orden correcto de los días, dice la palabra, y fueron la tarde y la mañana un día. El siguiente día. Entonces ya se empiezan a contar de la tarde a la mañana siguiente como un día. Y era una pregunta que yo tenía igual que no había logrado entender, y precisamente ayer lo primero que leí fue eso, establece cómo debe ser contado. Así es, y toda la creación también nos habla de los tiempos. Más adelante nos habla de las lumbreras, ¿no? Y nos habla de las estaciones, y que nos deja por señales para saber cuándo son los tiempos. Así es. Fíjate bien, Yamir. Dice aquí, en Génesis, vamos a buscar donde dice... Dice, en Génesis 1, en el verso 4 dice, y pasó la tarde y llegó la mañana. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. No dice,
Llegó la mañana y después la tarde, ¿sí? Hay que tener ojo. Ayer hablábamos en el Shabbat de que el Señor nos manda que escudriñemos verso por verso, palabra por palabra, Letra por letra, comas, tildes, todo. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es una traducción de otra traducción de otra traducción. Y donde se escribió, en el contexto donde se escribió la palabra, ¿sí? Es en un contexto hebreo, donde nosotros conocemos diferentes cosas de diferente manera, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir a escudriñar para entonces yo comprender el contexto. Entonces dice, y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí a las 3 de la tarde, ¿sí? Nuestro día empieza a las 7 de la mañana hasta las 11:59. Ese sería un día para nosotros. Pero la palabra lo estipula que cayó la tarde y la mañana y fue el primer día. Aquí no dice fue lunes, o fue domingo, o fue martes, o fue miércoles, o fue jueves. Primer día. El Señor le puso a sus 7 días nombre y fue primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día y octavo día. Donde el 1 y el 8 es el mismo. ¿Sí? Yamir el Señor le acaba de enseñar estos tiempos. Espero que mucha gente pueda entender ahora por qué la palabra tiene que leerse a profundidad y pedirle al Espíritu Santo que nos esté redarguyendo y que derrame sobre nosotros la inteligencia, la sabiduría, pero no la sabiduría y la inteligencia que es del mundo, porque estaríamos perdidos. Ayer hablábamos que todo lo que está oculto, el Señor es el único que le da a sus hijos, les entrega esos secretos ocultos para un propósito solamente, y es para su obra. No para el beneplácito ni de Yamir, ni de Lili, ni el mío, ni de nadie. Y muchos pastores han torcido la palabra. Muchos pastores han hecho de la palabra su fruto para tener ganancia. Muchos pastores y congregaciones han hecho de la palabra un circo. Esto es fuerte. Y el Señor nos lo dice en esta semana. Él es el único Dios, el creador de todo, el que conoce todos nuestros pensamientos, el que conoce nuestro corazón, el que a Él no se le escapa nada de lo que tú estás pensando. Yo te exhorto hoy, a ti que me estás viendo, que nos estás escuchando en esta mesa de estudio, que cuando oigas a alguien hablar como a nosotros que nos estás escuchando, no te quedes con lo que estamos diciendo. Investígalo. Porque yo soy hombre. Soy de carne y hueso, igual que tú. Y a veces nuestra mente o nuestros deseos nos pueden traicionar. Porque mi deseo más fiel es predicar este evangelio. Y aquí estamos con esa intención de que no se adultere nada, pero también soy carne y el Señor nos ayuda a que se manifieste su espíritu en este lugar, para que podamos nosotros someter esta carne a su espíritu. Pero sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y así como este secreto, hay muchos. Así como la tilde, como la coma, como el punto y aparte, el punto y seguido, como el octavo día, que es el mismo que el primero. Esos secretos tan profundos, el Señor te los va a revelar. No te afanes en quererlos conocer ya, porque todo tiene un tiempo, como dijo Yamir, y los tiempos del Señor son perfectos.
Y ahorita estamos en el principio. Es tu comenzar. Es pedirle al Señor que derrame su espíritu en ti, que te dé fe, que te dé confianza, que no dudes de la palabra misma, porque eso es un espíritu de duda y entra un espíritu de confusión y eso lo mueve el enemigo. Porque al estar tú dudando y al estar tú confundida, llega el momento en que te alejas y mejor te das la vuelta. Y empiezas a señalar al que está hablando la palabra. No te equivoques. El Señor te va a usar a ti también. Y yo lo decíamos, si nosotros estamos aquí es porque hemos dispuesto nuestro corazón. No porque seamos mejores que tú o que seamos diferentes, no. Cada uno tenemos nuestra historia y tu lugar es proclamar el Evangelio. Para eso fuimos creados, porque el Señor quiere a toda su creación y nos manda como embajadores. Ya lo dijo Lili, somos ciudadanos del reino de los cielos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ahorita vamos a ver lo que es un embajador y qué quiere decir la palabra advenedizos. Vamos a continuar. Otra palabra en griego, que es de donde deriva la palabra advenedizos, dice que correctamente es alguien que vive cerca de otros como un habitante temporal. Un habitante temporal, es decir, en un lugar específico como un no ciudadanos, con derechos limitados, entre paréntesis, identificación. ¿Quién vivió así? Jesús. Jesús. En el latín, Ajá. la palabra advenedizo significa el que no es de este lugar. Con sus componentes hacia, venir y relación y pertenencia. O sea, así se descompone la palabra. Nada más quería agregar que además del griego, el latín también nos habla de la misma forma, el que no es de este lugar. Y así vino el unigénito del Padre aquí a este mundo y fue tratado así. Y complementando lo que estás leyendo de latín, dice que advenedizos es un adjetivo y es una persona que se ha introducido en una posición, un ambiente o una actividad que no le corresponde por capacidad. ¿Sí? Vamos a leer dice que en la vivienda clásica griega, el extranjero es una cerca. En las escrituras, un extranjero es un extraño que vive en un lugar sin derecho de ciudadanía. Vamos a Hechos 7, 6, 29, por favor. Y Dios habló con él y le dijo: tus descendientes serán extranjeros en una tierra extraña y los esclavizarán y los maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo del cual serán esclavos, dijo Dios, y después de esto saldrán y me servirán en esta tierra. Y debido a esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, y le nacieron 2 hijos. Ok. Ya vamos entendiendo lo que es la palabra extranjero, Dice que en Efesios 2:19, unidos con el reino de Dios. ¿Qué dice, Yamir? Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Dice, uno que vive en la tierra como un extraño, un viajero en la tierra. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, por favor. Amados míos, les ruego como extranjeros y peregrinos que son, que se aparten de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Me voy a seguir al 12?
y que su forma de vivir sea virtuosa ante todos los hombres, para que los que hablan contra ustedes palabras malignas vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Por qué nosotros ya no somos extranjeros? ¿Por qué pertenecemos ya o por qué somos ciudadanos del reino de los cielos? Porque nosotros, cuando hemos ido y decidido estar a los pies del Señor, nosotros hemos sido injertados en el árbol del olivo. Ese árbol del olivo es Israel, que por linaje es el pueblo escogido. Pero nosotros, como no somos de sangre, somos extranjeros. Pero también nosotros, el Señor, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, tenemos la oportunidad de ser del pueblo de Dios. Pero el Señor, como una identificación, nos piden ciertos requisitos. Y esos requisitos son los que leyó Lili, ¿sí? Nuestra conducta, nuestro conducir. ¿Qué más, Lili? ¿Qué decía? Perdón, estaba buscando otra cita. Okay. Decía que tenemos que someter, ¿no? Sacrificar nuestro cuerpo, nuestra alma, para dar testimonio en el día de la visitación. Esos son requisitos que el Señor nos pide. En hebreo, porque recordemos que aquí escudriñamos tanto griego, latín, hebreo, a veces arameo, Lili. Así es. Sí, arameo. En hebreo dice que extranjero o peregrino, y me pone peregrino con mayúscula. ¿Quién es el peregrino? ¿Quién fue peregrino? Repito. Jesús. Jesús. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y continuamos aquí en la Escuela del Discipulado. Lili, dime, sí, ¿qué querías aportar? Es que hace rato que me preguntaste la cita, estaba yo buscando esta que nos vuelve a confirmar cómo Jesús era un extranjero en esta tierra, porque cuando Pilato lo interroga antes de la crucifixión, Pilato le dice, ¿acaso soy yo judío? Tu propia raza y los principales sacerdotes te entregaron a mí, ¿qué has hecho? Estoy en Juan 18:35. Y en Juan 18:36 Jesús le respondió, fíjate, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí ahora. Ahorita que estás diciendo de Juan 18:36, dice, mi reino no es de este mundo. En la traducción del hebreo trae la palabra peregrino, que les decía con mayúscula, un invitado, obviamente está hablando de Jesús, extraterrestre, viajero, extraño. Y lo confirma precisamente lo que estás diciendo, Juan 18:35 al 37, porque el 37 Pilato le dice, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú dijiste que yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para testificar acerca de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Amén. Entonces ahí nos confirma que estaba aquí de peregrino, de peregrino, extranjero, extraterrestre. Fuera de esta tierra. Fuera de esta tierra. Así es. Ok, vamos a escudriñar ahora lo que es la ciudadanía del cristiano. Vamos a Filipenses 3:20. Dice que la ciudadanía del cristiano está en los cielos. Filipenses 3:20. Bueno, vamos a leer del 17 al 21, Lili, por favor. Sí, Filipenses 3, del 17 en adelante. Ok, dice, diferencias entre los ministros carnales y los espirituales. Hermanos míos, sean imitadores de mí y consideren a los que se conducen de este modo conforme al ejemplo que ustedes ven en nosotros. Porque hay muchos que se conducen de otro modo, de quienes muchas veces les he hablado y aún ahora lo digo lamentándolo, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su deshonra, porque solamente piensan en las cosas terrenales.
pero nuestro trabajo es conforme al cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, según la grandeza de su poder, mediante el cual todo se sujeta a Él? Amén. Dice que la ciudadanía del cristiano es donde está Cristo resucitado y donde debe tener puestos sus afectos, por cuanto el cristiano ha muerto con Cristo y su vida está escondida por Cristo en Dios. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 4, por favor, donde nos habla de la meta del cristiano. Dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Amén. Dice, de esta manera participa del noble carácter de aquellos testigos de Dios que en el pasado iban en pos de la ciudad celestial, habiendo salido de la ciudad terrena, morando como extranjeros y peregrinos en la tierra que les había sido prometida. Vamos a Hechos 11:8 y del 13 al 16, por favor. Hechos 11:8 nos dice: pero yo dije, de ningún modo, Señor mío, porque jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Y del 13 Y el 13 al 16 dice: quien nos narró cómo había visto en su casa a un ángel que estaba de pie, que le dijo: manda a la ciudad de Jope y haz venir a Simón, al que es llamado Cefas, porque él te hablará palabras mediante las cuales se salvarán tú y toda tu familia. Y cuando empecé a hablar ahí, el Espíritu Santo se posó sobre ellos como al principio sobre nosotros. Y yo recordé la palabra de nuestro Señor cuando decía: Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Recordemos que estamos hablando de la ciudadanía. Estos son los requisitos y los regalos que el Señor nos da cuando nosotros estamos dispuestos a entregar nuestro corazón. Y es parte de lo que nos dice que haremos, ¿sí? O que estamos haciendo. Que con eso empezamos el programa, ¿no? Nos gozamos de ver a nuevos personas hermanos, que decidieron y que se convierten en hermanos. Así es. Porque decidieron aceptar a Cristo en sus vidas. Así es. Durante este peregrinaje el Señor enseña a los suyos a conocerle a Él y su actividad en gracia y en gobierno, y también para que se conozcan profundamente a sí mismos. Eso es lo que más duele, porque es a través del quebrantamiento. Deuteronomio 8, 2, 5, por favor, ¿qué dice? Dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te siguió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Amén. Durante la peregrinación del cristiano, este tiene asimismo el privilegio, fíjense bien, el privilegio de actuar como embajador. Embajador de Cristo ante un mundo que lo ha rechazado. Vamos a 2 de Corintios 5 del 17 al 21, por favor. Sí, una nueva criatura en Jesucristo. De modo que todo el que está en el Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad,
no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros palabra de reconciliación. Así que somos embajadores del Cristo, y como si Dios le suplicara por medio de nosotros, le suplicamos pues por el Cristo, reconcíliense con Dios, porque aquel que no conoció pecado, por causa de ustedes lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Amén. Dice que la conducta del peregrino y su meta última quedan recapituladas en Tito 2, del 11 al 15, por favor. Dice: Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanzas ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Eso es ser un embajador. Dice que embajador es una persona que es enviada como mensajero por un líder, rey o gobernante para que realice una misión frente a otras personas, generalmente de otro país. Nosotros en la actualidad hay embajadores que van a otro país y se les recibe como si fuera el mismo presidente, porque son los representantes. El Señor nos pide que nosotros realmente tomemos ese cargo de embajadores, que realmente seamos esos mayordomos. Claro, ¿sí? Pero que siempre estamos al servicio. No se trata de un embajador que ejerce un poder por encima de los otros, sino al servicio de los demás. Hablábamos de la mayordomía. Un mayordomo es el que cuida los bienes de su amo. Y los administra. Ayer hablé de la economía de Dios, que es Cristo mismo, es su economía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como siervos, como embajadores, tenemos que llenar esos requisitos que el Señor nos pide. Pero solos no lo podemos hacer. Todo esto se logra a través del Espíritu Santo, porque es el único que nos redarguye, el único que nos quebranta para llevarnos a un proceso de madurez y para que nosotros entonces podamos aceptar cuál es la voluntad del Señor, rindiendo nuestra propia voluntad a sus pies, para que entonces yo deje a mi hombre viejo y surja el hombre nuevo, ¿sí? Como un mayordomo que cuida de los bienes del Señor, que representa la economía del Señor, que es Cristo mismo, y que a través de los dones de su Espíritu es como nosotros representamos a través de nuestro testimonio los milagros que hace con cada uno de nosotros. Imagínense, cuando nosotros somos invitados a una boda, siempre nos arreglamos y queremos dar la mejor impresión. Ahora, imagínate que tú seas el servidor del mismo presidente, ¿sí? O el guardaespaldas del presidente. Tú tienes que vestir de acuerdo al presidente, tienes que actuar de acuerdo al presidente. Eres una imagen del presidente. Nosotros también somos la imagen de Cristo a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta. Por eso hay requisitos que nosotros debemos cumplir. Por eso el Señor dice, lo leía Lili, debemos de dejar todos esos deseos de la carne, pedirle al Señor que día a día Él esté enfrente de nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Ahora como hijos en Cristo, como ciudadanos del reino, sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
y que vamos a ser señalados y que nos van a ver raros y que nos van a hacer cosas. Pero no importa, porque el enemigo está enojado, porque los tiempos del Señor se acercan y el enemigo va a hacer lo imposible para que nosotros nos salgamos del camino. Pero ya siendo injertados nosotros en el olivo, ¿qué mayor bendición tenemos que solamente obedecer a nuestro Señor? Obedecer la voz de nuestro pastor, como oveja dócil, obedeciendo continuamente lo que el Señor quiere de nosotros. Tú como mayordomo, como servidor, sabes lo que necesita tu Señor. Sabes cuándo servirle, sabes cómo hacerlo, sabes si tiene frío. Ya con la simple forma en cómo se mueve, ya tiene frío, o si se quiere limpiar la boca, o sea, tú ya lo conoces. Eso es lo que nos pide el Señor, que leamos. Si no lees, no vas a conocer a Dios, no le vas a conocer a tu Señor. Va a ser un extraño para ti. Y todo lo que los demás hermanos puedan decir de Él, a lo mejor no lo crees, vas a dudar. En ti está que conozcas a tu Señor, en ti está el que le busques, en ti está el que el Señor derrame sobre ti todo lo que ya tiene preparado para ti. Es simplemente ceder tu voluntad, tener fe, buscarlo en oración, anhelarlo, pedirle. Si no tienes fe, pídele fe. Si no sabes cómo orar, dile que te enseñe cómo orar. Nosotros empezamos igual. No hay ni uno que no haya empezado igualito. No hay ni uno que el Espíritu Santo no nos siga enseñando. Pero solamente a través de la palabra. Porque de lo que comemos es de lo que hablamos. Si tú no comes, ¿cómo vas a hablar? Si tú no comes, ¿cómo te vas a nutrir? Tienes que digerir esto. Esto es alimento puro, bueno para ti, para tu alma, para tu espíritu. Es bueno. Porque el Señor se place en el Hijo que continuamente, ay Señor, es que tengo flojera, Señor, es que tú sabes, estoy cansado. Pero empieza, te incomoda. Y dices, bueno, está bien, Señor. Y empiezas, y es cuando el Señor ve el anhelo que tienes. Que tu carne no puede contigo. Al contrario, que le entregas todo ese cansancio, que le entregas todo lo que te quiere distraer de su presencia. Esta porción de extranjero nos habla de embajadores, nos habla de siervos, nos habla de principio, nos habla de muchas cosas. Lili, ¿qué te deja esta porción del día de hoy? Me quedé pensando cuando estabas tú hablando en el estudio que hicimos en el Sukkot con la hermana Eli. Hablaba también de una cuestión de disciplina, en donde decía que los discípulos somos o tendríamos que ser alguien que está en constante disciplina, porque la oración es disciplina, estudiar la palabra es disciplina, estar sometiendo los pensamientos a Cristo es disciplina. Entonces es estar continuamente discipulándonos y en disciplina para que podamos, como bien dices, seguir los pasos que nos marca la palabra de Dios, con conciencia y razonamiento pleno de lo que estamos haciendo, sin emocionalismos, sin religiosismo, sin cuestiones personales involucradas, sino siempre exhortándonos unos a otros con la palabra. Gracias. Yamir. Yo quiero finalizar con Tito 2, 7 y 8, y dice: y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones,
Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. El Señor hace todo. Nosotros nada más tenemos que escudriñar su palabra, tener fe y confiar en Él. Hemos terminado el día de hoy. Dios me los bendiga. Sigan estudiando la palabra. Ya tienen tarea para llevarse a casa. Lili, muchas gracias. Iniciamos un nuevo ciclo. Sí, Gloria a muchas Dios. gracias, Muchas Yamil. gracias. Dios me los bendiga.